¿Está la Biblia en conflicto con la ciencia? Lamentablemente, una de las discusiones más absurdas que podemos encontrar en la actualidad es la que ocurre en el campo científico y el de la fe. Sin embargo, es tan real y los actores en ambos bandos tan apasionados que debemos tratar de entender ambas perspectivas de una forma seria y responsable. Antes de hacernos dicha pregunta, primeramente deberíamos definir de qué trata la ciencia y de qué la Biblia. La ciencia es acerca de buscar rigurosas respuestas a la pregunta de cómo funciona la naturaleza. Mediante estrictos procesos de investigación, trata de todo aquello que podamos medir o replicar, aquello observable bajo un microscopio o a través de un telescopio. En fin, las respuestas concernientes a la materia que encontramos atrapada en esta dimensión que llamamos espacio-tiempo y de cómo ésta se comporta bajo las leyes que rigen el universo. Por otro lado, la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Trata de quién es Él y quién es nosotros. En ella se encuentran las respuestas que podemos ubicar en el campo filosófico, aquello referente a lo inmaterial como por qué estamos aquí o por qué hay algo en lugar de nada. ¿Es este magnífico universo todo lo que hay? ¿Tiene algún propósito, significado o valor la vida? Así las cosas, la Biblia y la ciencia tratan distintos campos, por lo que no debiesen estar en conflicto, y de hecho, no lo están. La Biblia no está en conflicto con la ciencia y viceversa. La ciencia no está en conflicto con la Biblia. Quienes están en conflicto son algunos científicos que ven en la fe una amenaza a las respuestas que la ciencia puede dar, y viceversa. Algunos cristianos que ven su fe amenazada por las respuestas que la ciencia da. Desafortunadamente, esta rivalidad se debe a un malentendido con respecto a la Biblia. Las Escrituras no son un libro científico, no trata de la ciencia. De hecho, fue concebida en una época precientífica, donde se creía que la tierra era plana y los hombres llevaban a sus hijos en su esperma. Para aquellos, el centro de las emociones eran las entrañas y no tenían idea de la existencia del cerebro. Para ellos sus pensamientos yacían en el corazón y vivían bajo las normas de una sociedad tribal patriarcal. La expectativa de los autores bíblicos no era dar explicaciones de cómo se formó materialmente el cosmos. Somos nosotros quienes, al hacer una lectura superficial de las Escrituras, las filtramos bajo las normas y estándares modernos, procesando la información bajo nuestro propio marco de referencia y nuestra forma de ver el mundo. Al hacer esto, asumimos, por ejemplo, que los primeros capítulos del Génesis hablan de la creación del universo, pero lo hacemos asumiendo nuestra propia perspectiva cultural. Como dice el erudito John Walton, si leemos las Escrituras intuitivamente, la intuición nos llevará a nuestras propias perspectivas culturales. De ahí que una correcta interpretación del texto bíblico debe iniciar tomando en consideración la perspectiva cultural o marco de referencia de su autor, que se encuentra a más de 3 milenios de distancia nuestra. Por ejemplo, al leer los primeros 3 capítulos, encontramos algunas cosas realmente inusuales, como que el agua no es creada, ya se encuentra ahí. Hay día cuando aún no existe el sol. Una imagen de barro cobra vida para que luego de una de sus costillas se formara a una mujer que posteriormente dialogaría con una serpiente, para después de comer una fruta, darse cuenta que tanto ella como el hombre están desnudos. Evidentemente, este es un tipo de literatura único en su género, y la primera idea que cruza nuestra mente sería pensar que trata de ciencia ficción o mitología. Pero al reconocer que es la palabra inspirada por Dios, debemos entonces considerar de qué se trata. Aquí es donde la lectura superficial y descuidada asume todos los elementos de la narrativa de forma literal, sin considerar la riqueza cultural del autor, quien presenta todas y cada una de estas imágenes con un propósito particular. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué clase de narrativa de la creación es esta?
¿Trata de la creación material del cosmos o será algo mucho más importante y trascendental? Y la segunda pregunta sería, ¿qué pretendía comunicar el autor a su audiencia inmediata y qué entenderían ellos al escucharla? En la antigüedad, la época precientífica, los autores bíblicos no pretendían dar explicación del origen material de las cosas, sino la idea de Dios como autor del orden sobre el caos. Ellos estaban más interesados en la idea del orden para una función y propósito, como lo hemos expresado continuamente en las Escrituras en expresiones como "e hizo Dios esto y aquello", o también el asignar nombre a las cosas, que en la idiosincrasia de la antigüedad era sinónimo de función, por lo que encontramos frases como "e hizo Dios tal y cual cosa, y llamó a esto tal y tal, para esto y lo otro". Es la misma razón por la cual Dios asigna a Adán la tarea de poner nombre a los animales, que en su contexto sería asignarle un propósito o función, por lo que en Génesis 2:19 leemos que Dios llevó toda bestia para ser nombrada por Adán. Y en el siguiente versículo, ya los nombres o función y propósito están asignados, por lo que en Génesis 2:20 hace la distinción entre bestias y ganado, entre animales salvajes y domésticos. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, alguien con quien cumplir una función o propósito. Entiendo el celo que muchos creyentes tienen por la palabra y su absoluta autoridad, y que éste los lleva a buscar defenderla de cualquier tipo de ataque. Como mencioné al inicio, es ridículo y absurdo pretender que la Biblia sea un libro de ciencia. Llevarlo a esta arena es dar municiones a los ya de por sí recalcitrantes científicos ateos, quienes menosprecian cualquier tipo de explicación fuera de la materia, ya que ven este campo como esotérico, fantasioso y lleno de superstición. La Biblia no puede ser juzgada por algo que no es. Es ridículo. Es como juzgar a una ballena por no ser una flor. Si queremos realmente entender el mensaje bíblico, debemos conformarnos a su marco de referencia y su contexto, para así obtener el mayor provecho de él. Así como, si queremos honrar la ciencia, debemos abocarnos a la rigurosidad de la evidencia, reevaluando constantemente las teorías e hipótesis planteadas y, haciendo esto, dar respuesta a los retos que nos plantea la naturaleza en todos sus campos. Como cristiano, estoy seguro y convencido que entre más avance la exploración científica, no solo mayor será nuestro entendimiento de la creación, sino que aumentaremos nuestro ya de por sí limitado conocimiento de la grandeza y magnificencia de nuestro Creador, al realizar cuán más extraordinario y grandioso es Él de lo que creemos hoy. Cada vez quedaremos más maravillados de la complejidad, no solo de la vida, sino del cosmos, esta dimensión que Dios nos dejó explorar y dominar para la gloria de su nombre. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.